Buenas tardes, Ernesto Kaiser, Gloria Marcos, Pablo Iglesias, Marta Gómez Montero, José Apezarena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En un día en el que, ojo, porque después de que se desclasificasen los papeles del 23F, con Tejero muerto, el PP pide que vuelva el rey Juan Carlos I, el rey emérito. Es algo que escribía en las redes sociales Feijóo, que en su momento venía a decir esto, que vuelva el rey emérito. Bueno, pues Feijóo pidiendo que vuelva el rey Juan Carlos I. Ernesto de Kaiser, ¿a qué crees que se debe esta estrategia del Partido Popular de pedir que vuelva el rey emérito? Hay que decir, nadie le obligó a irse, ¿o cómo es esto? Después de desclasificar los papeles del 23F. Pues a mí la verdad es que me gusta esto de Feijóo porque ha denostado la desclasificación de los papeles. El Partido Popular ha dicho que es un mecanismo, es un conejo de la chistera que se ha sacado Pedro Sánchez, y ahora resulta que salta delante de Pedro Sánchez y dice que vuelva el rey emérito. He de decir que paradójicamente Pedro Sánchez, el denostado Pedro Sánchez, el señalado por Rajoy como culpable de que Juan Carlos I esté en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, es el mayor restaurador de la imagen de Juan Carlos I. Vamos a ver lo que decía Feijóo, que decía esto, que vuelva el rey emérito. Soy absoluto que el rey emérito, si lo considera oportuno, pueda volver a su país. Que yo sepa, no tiene... ¿Qué ocurre? Bueno, pues María Molero, en las redes sociales Feijóo escribía que vuelva el rey emérito después de que se desclasificaran los papeles del 23F. María. O que quien contribuyó a sostener nuestra democracia pues debe pasar la última etapa de su vida con dignidad. Ahí están viendo ese mensaje. Dice Feijóo, el líder del PP, pide que el rey emérito vuelva a España tras la desclasificación de los archivos del 23F. Pero además también dice que el emérito ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero que la desclasificación de estos documentos pues debe reconciliar a los españoles con quien emparó el golpe de Estado. Y termina Feijóo diciendo, creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España. Bueno, pues Gloria Marcos, catedrática de Historia, ¿esto en qué línea va? Es cierto que, claro, cuando se dice con dignidad también sería saber dónde tiene la fortuna Juan Carlos I, podría ser una tesis. Vamos a ver, hay dos cosas. Primero, que Feijóo seguía de titulares de prensa y no del estudio de los documentos que tendrán que hacer los historiadores, porque hay documentos apócrifos y lo que no se puede decir es que la documentación, más lo que ya se sabía, lava la figura del rey. Eso es una cosa. Y otra cosa es que el rey no está en Abu Dhabi por el 23F, está en Abu Dhabi por una vida crápula, por no haber contribuido con lo que debía al Tesoro Público, con no tener cuentas claras y el dinero que tiene lo tienen en paraísos fiscales y en el extranjero. Por eso está. ¿Quién le impide al rey volver a España? A lo mejor su hijo, que no le vendría nada bien que estuviera aquí, pero el rey entra y sale cuando quiere a hacer las actividades deportivas y a comer el marisco que quiere. O sea, es que esto me parece un despropósito. O sea, es aquello de utilizarlo todo siempre. Hace poco Ayuso y él decían que esto generaría la República, y ahora ya ves. Pepe. No, el rey entra y sale cuando quiere, es verdad, pero no puede vivir en España, no puede quedarse en España, y por tanto no puede volver para quedarse. Y yo pregunto igualmente, ¿por qué no puede volver? ¿Qué le impide volver? Es la gran pregunta. Solución, respuesta, la zarzuela. ¿Quién le pone, ¿quién le pone pegas y quién le dice que no venga? Él tiene que cumplir una obligación en el Emiratos Árabes Unidos. Esa obligación es estar una cantidad de días determinado, porque si no pierde la residencia fiscal. Defraudó a la Hacienda española y ahora le da vuelta al rizo y se beneficia de un régimen fiscal en Abu Dhabi. Pero puede vivir el resto de tiempo que habilita pero él lo quiere en España. Y no vive en España porque no le dejan. No, porque no quiere vivir donde le dicen que no tiene que vivir. Bueno, vamos a ver, porque Bolaños, ministro, decía, si el rey Juan Carlos no está en España es porque él lo decidió así. Él lo ha decidido así. Y además respondía Feijóo porque el PP decía que desclasificar papeles del 23F era una cortina de humo. Entonces decía, ahora le parece bien. Feijóo, Bolaños.
Soy absolutamente partidario de que el rey emérito, si lo considera oportuno, pueda volver a su país. Que yo sepa, no tiene ninguna causa pendiente en nuestro país. La decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Y también es una muy buena noticia que el señor Feijóo, que ayer decía que la desclasificación de los papeles del 23F era una cortina de humo, pues hoy vea que son útiles. Pues este es el discurso, este es el debate en un día de ojo funeral con Tejero, y al mismo tiempo van a poder oír nuevos audios del 23F en este programa, nuevos audios. Pero este es el debate. Pablo Iglesias, Marta Gómez Montero, que vuelva el rey emérito, se dice ahora por parte del Partido Popular, después de desclasificar los documentos del 23F, que hay quien está interpretando que esos documentos dejan al rey, pues digamos que libre de polvo y paja en lo que fue el golpismo. Pablo, Marta. El debate fundamental no es si el rey vuelve o no vuelve, que eso efectivamente depende de él. La clave fundamental es qué pasa cuando se muera el rey emérito, que se va a morir, no le queda mucho tiempo. Y cuando se muera va a haber un debate sobre si se le hace un funeral de Estado o no se le hace. El PP va a decir que se le haga un funeral de Estado. Vox se va a sumar a eso, y la pregunta es qué va a hacer el PSOE y qué va a hacer Pedro Sánchez. Si entienden que la figura de Juan Carlos I merece un funeral de Estado o no lo merece. Aquí se presentan diferentes escenarios. Con respecto a los papeles, no se ha revelado nada particularmente importante con esa documentación. De hecho, el gobierno se había comprometido con el PNV a sacar una ley de secretos que de una vez superara la ley franquista que sigue vigente para que se desclasifiquen todos los papeles de la transición. Estos papeles no han sido particularmente relevantes, pero lo que se sabe desde hace muchísimo tiempo, que a diferencia de lo que dice el señor Cercas y algunos propagandistas, es que es inverosímil que el rey no estuviera detrás del golpe. En el día en el que Tejero, imagen en directo, Esther Alcázar, el coche fúnebre, ahí están viendo, es la despedida del golpista Tejero. Es lo que estamos viviendo ahora en Sátiva, en Valencia. Es la imagen de Tejero que sale de esa capilla ardiente, y ya ven, precisamente el olor de multitudes no está siendo. Es la imagen de última hora que llega de Sátiva, de Valencia. La imagen, Ernesto de Kaiser, de un Tejero que algunos nostálgicos han ido, pero ahora mismo, eso sí, con mucha flor en el coche fúnebre, abandonando esa capilla ardiente. ¿Qué simboliza también la muerte del golpista Tejero? Porque él dijo, el Tejero llegó a decir que había jodido a Juan Carlos I y a Armada porque preparaban otra cosa. Ernesto, Marta. Creo que hubo distintos golpes. Creo que hubo un golpe Armada, creo que un golpe Milans y un golpe Tejero. Y quizá me quede corto. La conspiración golpista es una realidad. De ese punto de vista, lo que simboliza la muerte de Tejero es la muerte de uno de los golpistas más espectaculares, el que dio más espectáculo entrando al Congreso. Y como decía la mujer, lo dejaron tirado como una colilla. Marta. Bueno, es ley de vida. Lo que le ha pasado era un señor que tenía 93 años y, bueno, la coincidencia del día. Más allá de eso, el debate que se ha abierto sobre si debe volver el rey emérito o no, bueno, el PP da por rehabilitado al rey después de conocer los papeles, que los papeles que sí han conocido, evidentemente, ponen de manifiesto que él no estuvo detrás del golpe, sino todo lo contrario. Pero yo creo que ha estado muy atinado el señor Bolaños. Es que que el rey vuelva depende del propio monarca, del mismo monarca emérito, de Juan Carlos, y de su hijo. Ya desde la zarzuela te están diciendo que puede volver, pero han recordado que por lo que está es por sus problemas financieros, y que no manche con condiciones, y que no manche o que no ponga en entredicho la imagen de la corona. O sea, que no parecen tampoco muy contentos en zarzuela, ni él parece que tenga ninguna intención de abandonar Abu Dhabi. Bueno, nuevos audios que vamos a poder oír en este programa. Por ejemplo, este en el que los golpistas dicen que respetan al rey, que era Juan Carlos I. Van a oír porque, entre otros, el dirigente del sindicato Vertical, Juan García Carrés, en este audio, vean, se habla de un comunicado que se prepara y de respeto al rey. 23F. Hoy hemos hablado ahora con Tejero. Sí. Para confirmar, para preguntarle si el comunicado ese que nos habían dado era auténtico o no. Me ha dicho que sí. Claro. Que lo suscribía. La declaración dice: españoles, las unidades del Ejército y de la Guardia Civil, que desde ayer están ocupando el Congreso de los Diputados a las órdenes del general Milán del Bosch, capitán general. Eso de Milán del Bosch no sé si aceptan y respetan al rey, al que quieren ver al frente de los destinos de la patria
respaldados por sus fuerzas armadas. En suma, quieren la unidad de España, la paz, orden y seguridad. ¡Viva España! Viva España, decían, y el rey que estaba en esto. Y en esta tesitura, por cierto, Ayuso, que se suma a lo que dice Feijóo, que vuelva Juan Carlos I. Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles. Muchas gracias. Gloria Marcos, Pepe Apezarena. Gloria. Hombre, que lo piensan la mayoría de los españoles, no sé por qué ella se atribuye el pensamiento de la mayoría de los españoles. No sé si de la mayoría de los madrileños, pero España es algo más que lo que hay dentro de la M30. A mí lo que me parece, vuelvo a decir, es que decía Marta una cosa que yo no comparto. Hay papeles apócrifos, sin nombre, sin fecha, de los que hemos conocido. Perdona, de los que se han desclasificado, que no tienen fecha, ni firma, ni nombre, ni nada. Y esos cuentan cosas varios años y meses después de que se haya producido el golpe. Eso los historiadores tenemos que valorarlo, porque eso no sirve para exculpar a nadie, porque hubo conversaciones. A mí lo que me preocupa es que no estén las llamadas telefónicas, las 1000 y pico horas de llamadas telefónicas, que se reuniera con Tejero y con Milán en Vaqueira y después se reuniera antes del juicio, después del 23F. Es decir, hay toda una serie de cosas que no exculpan al rey ni muchísimo menos. Tampoco el rey sabía perfectamente el golpe y más de bien Armada. y más bien Lo que algunos pensamos es que fue Tejero y Milán del Bosch el que precipitaron otro golpe, que fue el que a él le recordó lo de su cuñado en Grecia. Pero él, con el mecanismo de Armada, ¿no? estaba absolutamente de acuerdo y así lo defendió. Quiero preguntar, Ernesto de Kaiser, Pepe Apezarena, os quiero preguntar a ambos, ¿a qué creéis que se debe la estrategia del Partido Popular? Porque vemos que Ayuso ha salido inmediatamente después de Feijóo a refrendar que tiene que volver el rey emérito, que tiene que volver Juan Carlos I. Pepe, Ernesto, ¿a qué se debe esta estrategia? Porque tengo que decir, tú sabes, Pepe, que si Juan Carlos I está fuera es porque él quiere. O sea, no exactamente. ¿Ah, no? Por ejemplo, ¿va a pagar sus impuestos en España? Me acabas de preguntar por qué está fuera. Acabo de decir hace un momento que es porque el rey de España le prohíbe venir a vivir a España. Pero el rey, cuando hace esas cosas, ¿a dónde mira? A la Moncloa. Feijóo dijo no hace demasiado tiempo, si yo gobernara, el rey volvería inmediatamente. ¿Qué quiere decir? El gobierno tiene algo que decir en esto. Y, insisto, el rey mira a la Moncloa y ve que no pone buena cara cuando se plantea lo de que el rey vuelva. Por tanto, algo tiene que ver el gobierno. Vale, pero yo hago una pregunta, Kaiser. No sé. Si volviera Juan Carlos I, ¿pagaría sus impuestos en España? Y otra, si volviera, porque dice Feijóo que vuelva por dignidad, si volviera, ¿diría dónde tiene la fortuna? Porque eso también sería dignidad. Es decir, ¿volvería con todas las consecuencias o qué? Porque volver está volviendo, vuelve a San Censo de vez en cuando, pero vuelve como vuelve a las regatas. Falta aclarar algunas cosas, por ejemplo, dónde tiene el dinero. ¿O no tiene dinero oculto? Ernesto, ¿qué has escrito sobre ello? Bueno, yo he escrito un libro sobre ello y he escrito un libro sobre el fraude de los 100 millones de dólares, 68 millones de euros, que dice él que le regaló el rey saudí. Yo creo que él, digamos, ha decidido ser residente fiscal en Abu Dhabi por razones obviamente convenientes. Es un régimen muy favorable, prácticamente no paga impuestos y además es absolutamente opaco, no tiene que declarar nada prácticamente. Por lo tanto, si él tenía una fortuna fuera, no lo estoy afirmando, estoy diciéndolo en condicional, es evidente que era el mejor sitio para estar. Y luego él ha cultivado durante muchos años las relaciones con el emir de Abu Dhabi, que es ahora presidente de Emiratos Árabes Unidos. Eso hay que señalarlo. Ahora, lo que creo es que la polémica que quiere armar el Partido Popular tiene que ver con algo que planteaba Pablo. Lo que aquí preocupa, y lo vimos en Aznar hace 10 días, que se ha reencontrado con Juan Carlos I, ha dicho que se ha reencontrado con el Rey de las Libertades. Hay que decir que él, en la Nueva España, criticó el sistema constitucional español en el año 79. Se ha reencontrado porque está empezando en el funeral. Aznar marca la línea porque es el que más olfato político tiene. Mucho más que Felipe González y mucho más que los demás. Entonces, lo que está planteado aquí es como el rey Constantino en Grecia no tuvo funeral de Estado, no lo tuvo, y eso lo sabe bien Juan Carlos, por la familia. Lo que está planteado aquí es el funeral de Estado o no funeral. Pero que le estáis matando. Y ahí, como dice Marta, voy contigo enseguida, ahí como dice Enrique Santiago, ha dicho secretario general del Partido Comunista, Sumar, ha dicho que hay una operación de blanqueo para Juan Carlos I.
impresión que haya una nueva operación de blanqueo del papel del jefe de Estado, que obviamente coincide todo el mundo que sabía lo que se estaba preparando y que dejó transcurrir muchas horas, probablemente viendo cómo se equilibraban y cómo se situaban los distintos capitanes generales. Y hablaba de lo que muestran los papeles también del 23F. Cuidado, que no está todo lo del 23F, faltan archivos, faltan documentos. Marta pedía la palabra, sí, Marta, Pablo. Sin estar todo, porque no está todo, lo sabemos, toda la documentación, pero de la que hemos conocido hay frases inequívocas, ¿no? El fallo fue dejar al Borbón libre, es el objetivo a batir, o sea que de lo conocido, insisto, las frases son bastante inequívocas para que, vamos, que sirven para rehabilitarle frente a los que pensaban que sí que tuvo algo que ver con el 23F, pero insisto que esté fuera de España es que no tiene nada que ver con el papel que se le podía atribuir en el 23F. A toda velocidad, la operación de blanqueo es con Felipe VI. La clave de Juan Carlos I es que representa a la monarquía. La institución más interesada en tenerla lejos es precisamente la Zarzuela, porque Felipe VI expresa el poder monárquico en este país. Operaba políticamente Juan Carlos y opera políticamente Felipe VI a favor de la derecha. A favor de la derecha. Lo que ocurrió el 23F es perfectamente sabido. El golpe no le salió como habían calculado por la falta de agallas de los golpistas. Solamente hubo 2 golpistas con agallas. Milán del Bosch, que no era estúpido, y Tejero, que era un cretino y que no entendía la operación en la que estaba. Era un ultraderechista que no entendía la operación armada. Pero es evidente que detrás de eso estaba operando la monarquía española no solo para terminar de matar a Suárez, sino para conseguir un giro de timón que consiguieron, porque el golpe del 23F instaló el miedo en una figura clave en este país que se llamaba Felipe González Márquez. El hecho de que el PSOE no tocara las cúpulas del ejército, no tocara las fuerzas y cuerpos de seguridad, no se atreviera a Tenemos un ejército completamente democrático, Pablo. Un ejército completamente democrático. Escúchame, sin interrumpir, no me interrumpas. Yo no te interrumpo jamás cuando hablas. Venga, remata Pablo, responde Marta. El ejército español no era democrático en el año 81. Claro, pero estamos hablando del golpe de Estado de 1981. Entonces, claro, 40... Acababa de morir Franco. ¿Por qué me interrumpes todo el rato? Dejas que termine Pablo, rematas Pablo. Venga, pues remata Pablo y respondes tú. En 1981 no había un ejército democrático y para lo que sirve el golpe de Estado es para que cuando llegan los socialistas, a pesar de tener 202 diputados, que nadie ha tenido eso, no se atreven a tocar el ejército, no se atreven a tocar la gran empresa, no se atreven a tocar la judicatura y no se atreven a tocar la policía y la Guardia Civil. Claro que triunfó el golpe. Marta. Pero por esa regla de 3 también dirías ahora que no se ha llegado, por ejemplo, en la policía a tocar, porque vamos a ver dentro de unos meses que se van a sentar por la operación Kitchen un secretario de Estado de Seguridad y un exministro del Interior y seguimos viendo ahora, por ejemplo, en el DAO que ocurren cosas, con lo cual con tu filosofía, vamos, con tu estrategia, con tu teoría, seguirían sin haberse depurado todas esas responsabilidades. A mí me lo vas a contar con la policía. Bueno, pues permitidme un momento porque nos piden paso Esther Alcázar. La despedida a Tejero, el golpista Tejero. Hay nostálgicos que todavía están con Tejero, pero Tejero fue un golpista. Quedó como gancho en Almagro, pero entró armado. Sátiva, Esther Alcázar, ¿qué ocurre? Cuéntanos. Adelante. Pues Jesús, estamos muy pendientes de la salida de los familiares desde aquí, desde el tanatorio de Xàtiva. Van a ir camino del crematorio porque a las 7 de la tarde va a tener lugar esa misa funeral. Todo el día ha discurrido en total intimidad, como ha pedido la familia. De hecho, en los accesos hay seguridad para que nadie ajeno, Jesús, a la familia pueda acceder al interior de este tanatorio y a continuación en el crematorio. Bueno, Tejero, que hasta el final fue fascista. Tejero, que hasta el final decía que el presidente Pedro Sánchez era un traidor y los socialistas también. Tejero, que tenía discursos como este. Como denuncia de un supuesto delito de lesa patria, o sea, traición a la patria, supuestamente cometido por los partidos socialistas y por su jefe Pedro Sánchez, como ahora como autor e inductor. Esto lo dice Antonio Tejero Molina, teniente coronel expulsado del ejército por defender a España, y además lo ubica como un ¡Viva España! ¡Viva! Tejero, y hay gente que representa hoy en día ese pensamiento de Tejero. Gloria Marcos, catedrática de Historia. Yo creo que sí, que en estos momentos habrá grupos ultras, que seguramente esta tarde no,
pero que le montarán un funeral y que harán manifestaciones en favor del patriota Tejero, que en el fondo lo que quería era destruir la democracia en este país, con otros muchos. Por ejemplo, la trama civil, que no se sabe y no parece que se vaya a saber quién estaba detrás realmente, quién pagaba el golpe y quién estaba detrás. Pero y a mí me preocupa lo que decía Marta. Muchos de los papeles que han salido, mira, hoy mismo el Partido Comunista ha dicho que ese papel que hace referencia a su actuación es falso, que en sus archivos no figura y no hay ninguna declaración del partido como Bien tal precisado. que avale eso. Muchos de esos documentos están hechos por el propio CSIC, por las cloacas del Estado, que fueron, están y, como decía Pablo, ahí están. Yo la verdad que, yo que celebraba ayer, hoy, que se desclasifiquen estos papeles, que puedo estar de acuerdo contigo en que quedan por conocer muchos más. Si alguien niega la autoría, evidentemente, pero lo que no podemos ahora, cuando no avala tus tesis, es denostar por completo todo lo que se ha conocido, que desde mi punto de vista sí que es un ejercicio de transparencia, que se conocen otras muchas cosas, se conoce lo que hubo un juicio en este país, ha habido historiadores muy importantes como el inglés Paul Preston, como el señor Cercas. Entonces, si no avala tu teoría, no puedes denostar lo que se ha conocido. Decías, Gloria, sí. No, decía que yo no estoy opinando políticamente, yo soy historiadora y como tal te digo que hay una base de cosas que ya se han publicado y que dentro de estos documentos hay algunos que son apócrifos y que lo único que hacen es decir que el Estado intenta proteger y blanquear la figura del monarca. Bueno, vean, porque entre tanto, despedida a Tejero, sigue habiendo gente que representa este espíritu y han salido la Fundación Francisco Franco, han salido los de Núcleo Nacional. Vean, están, dicen, más crecidos que nunca en los últimos años. ¡Quiete todo el mundo! Antonio Tejero ha fallecido a los 93 años. Se dice constantemente que España, nuestra bendita España, es una democracia. Tejero hizo gala de lo que él consideraba su defensa a España hasta sus últimos días. Esto lo dice Antonio Tejero Molina, teniente coronel expulsado del ejército por defender a España. Y sabía que siempre sería recordado por aquel 23 de febrero. Y además lo rubrica como ¡Viva España! ¡Viva! Mientras su familia le da el último adiós en Valencia, la Fundación Francisco Franco se ha despedido de Antonio Tejero con este mensaje. El honor fue siempre su divisa, profesó una fe inquebrantable y mostró en todo momento un profundo amor por España. Que Dios le tenga en su gloria. También la organización ultraderechista Núcleo Nacional ha dedicado unas palabras al golpista. El cielo acoge con toda su gloria un nuevo lucero. Se va el último patriota, un hombre de honor. Descanse en paz. ¡Quiete todo el mundo! Ernesto, Pepe, viendo cómo salen los de la Fundación Francisco Franco, que ahí siguen los del Núcleo Nacional, ¿está esta ultraderecha crecida en los últimos tiempos? Ernesto, Pepe. Hombre, yo creo que hay una diferencia entre Vox y todo esto. Abascal es mucho más inteligente que todo esto, aunque estén de acuerdo en el fondo con lo que fue el golpe de Estado del 23F. Yo creo que él es mucho más inteligente y por lo tanto está en la construcción de su propio partido, de un partido ultraderechista que quiere acabar con las comunidades autónomas, que quiere recoger lo que decía Aznar precisamente en el 79 en la Nueva España. Es decir, esta España híbrida, este monstruo que era la España de las comunidades autónomas. Pero es muchísimo más inteligente y sabe que esto es una historia perdida. No, me sorprende mucho la poquísima gente que estaba en el momento del entierro de Tejero. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los ultraderechistas que tienen a Tejero como su ídolo? ¿Dónde están? Por tanto, tengo la sensación de que hay menos seguimiento del que parece. Y estamos temiendo unos movimientos que no se están produciendo. Son unos tweets de una organización y nada más. Es lo que ha habido hasta ahora. Por cierto, sobre el rey emérito, ha hablado Emiliano García Paje. Dice que lo de Juan Carlos I queda claro con los audios del 23F, con los papeles, y que además se va contra él por hacerle daño personal. Ha dicho esto Paje. Ha muerto Tejero y al mismo tiempo han muerto las teorías de conspiración contra el rey Juan Carlos. Y me alegro sinceramente por él. Pues hay muchos que están dispuestos a minusvalorar la historia o una de las mejores épocas de la historia de España solo por hacer daño personal al rey Juan Carlos.
Pero a ver, que no sepamos, por ejemplo, dónde tiene la fortuna Juan Carlos I, o que no pague los impuestos aquí, el daño personal igual se lo inflige a sí mismo. Exactamente, lo has dicho muy bien. Aquí nadie dice nada por hacer la daño historia personal. no ha terminado para Juan Carlos, ha seguido después del 23F. Pero el dinero lo tendrá por ahí oculto, ¿será por eso que es porque le hacemos daño personal o por contar lo que hay? Evidente que, digamos, aquí este personaje es como Paje, que por cierto, no he visto que agradeciera al gobierno Sánchez, su gobierno, el gobierno del Partido Socialista, por la desclasificación. Yo no lo he escuchado. Es un miserable, Paje, es un miserable en el sentido de que es una fracción de Feijóo dentro del Partido Socialista Obrero Español. Esto es Paje. Pepe, venga a hablar de los dineros de Juan Carlos. Y voy a decir una cosa que es escandalosa. El rey no tiene dinero. Vaya. El dinero lo tiene la persona a la cual se lo regaló y se quedó con ello. Los 60 millones de euros los tiene otra persona. Y él vive, dicho sea rápidamente, casi de la caridad. Está viviendo en Abu Dhabi porque el jeque le paga la estancia, los vuelos, la seguridad a él y a Froilán, ¿no? O sea, Pepe, vamos a ver, Pepe, hombre, yo honestamente, Pepe, si me permites, por decir eso, yo entre el New York Times y lo que estás contando me creo, por ejemplo, al New York Times y me creo a los medios que han publicado que tiene una fortuna. Eso era antes. Ya, entonces que le ha donado a Froilán, ¿o qué? No, lo dio a Corina. Toda la fortuna. 60 millones. A otro perro con ese hueso, a Pezarena. Por favor. Lo que se lo dio a Corina lo sabemos todos. Una parte. Los 65 millones. Una parte. No de Arabia Saudí. Así que no engañemos. No es toda la fortuna. 65 millones se lo dio a ella para que se lo protegiera y ella le dio por el culo y se quedó el dinero. Calma. Eso no, eso es la realidad. Esa expresión no. Si tiene más o menos, es él quien lo tiene que aclarar. Él tenía fondos que ha ido, digamos, trampeando, ha tenido distintos testaferros. Él tiene que hacer esa labor. No somos nosotros. Él es quien tiene que demostrar, porque hay una acusación que en España no se ha seguido, porque se le ha perdonado, se le ha exonerado, apoyándose en la Constitución española, en una interpretación benigna para él de la Constitución española, del 56.3. Benigna para él, porque sus actos nunca estuvieron refrendados por un ministro, como exige la Constitución española. Pero en cualquier caso, no quiero entrar en este debate. Lo que digo es, él tiene que demostrar que todo aquello que se ha escrito sobre su fortuna es falso. ¿Por qué es residente fiscal en Abu Dhabi? Porque nadie que no tenga un patrimonio le interesa ser residente fiscal en Abu Dhabi. Bueno, si me permitís, dos cosas. La primera, mejor que le dio por saco. Lo prefiero. Mejor. Sí, no, esa expresión no, por favor. Y otra, hombre, el bulo de que Juan Carlos I no tiene dinero, en otra parte mejor. Eso es un bulo como una casa. A ver si ahora va a estar, a ver si va a ser ahora pobre de pedir. No te creo, Pepe, lo siento. No solamente no te creo, sino que no es verdad. Faltaría saber dónde está. Tendrías que demostrarlo, dónde está, que no es verdad, hay que demostrarlo. Él no tiene que demostrar que... Pepe, por Dios, venga. Sí, vale. O sea, ¿qué ha dicho? Que demuestre que es inocente. No, demuestre usted que es culpable. No, ya se ha demostrado que el procedimiento en España es que tenía cuentas en Jersey y en otros países y que recibió fondos de un testaferro mexicano. Eso ya está dicho. Lo que está es exonerado. Por lo tanto, cuando se dice que él tiene que demostrar, en la medida en que él no ha demostrado ante la justicia nada, sino que ha regularizado pagos a Hacienda del orden de los 5 millones de euros, los ha regularizado porque se los han puesto sobre la mesa. Entonces, él tiene que decir ahora por qué es residente fiscal en Abu Dhabi, por qué no paga sus impuestos en España, por qué después de defraudar a la Hacienda española se ha ido a residir a Abu Dhabi. Bueno, más, porque Felipe González también está entre los que quiere... Pepe, de verdad, que no va a ningún sitio de que no tiene dinero. Por favor, un momento. Felipe González también es de los que considera que tiene que volver Juan Carlos I. ¿Usted cree que se debería permitir que estuviera aquí ya? A mí me gustaría que estuviera. Bueno, pues ese es lo que en su momento dijo Felipe González. Venga, Pablo, que quería responder a Pepe. Sí, Pablo. O sea, yo la verdad es que me he quedado consternado sabiendo que Juan Carlos I vive de la caridad. Con eso de la derecha que dice muchas veces de mete un mena en tu casa, Podemos hacer una colecta si queréis. Claro, un crowdfunding. Yo como marqués de Galapagar le ofrezco mi casa al rey de España, un plato de comida no le va a faltar y podemos hablar de Franco, del 23F y de muchas Ha dicho como cosas. Marqués de Galapagar. Claro. Por cierto, que sepas que Paje hoy ha dicho que a Rufián le falta vivir en Galapagar. Luego lo vamos a ver y le vas a poder responder si quieres. Paje también puede entrar. Pero termina, sí. Respondía Pablo a Pezarena que dice que no tiene dinero el rey emérito. Sí, Pablo. Termina.
terminas creo que con Pepe. El problema de Juan Carlos I es que representa... Termina de responder. Venga, va. Sí que estamos bien. Nuestra Constitución de 1978 es un texto en el que se nombra varias veces al rey de España e incluso se escribe 2 palabras, Juan Carlos. Eso es tremendo. Nuestro sistema político español se fundamenta en buena medida en el papel histórico de una figura que yo creo que para la mayor parte de los españoles resulta deleznable, por mucho que venga Paje a decir que es un tipo estupendo y un ejemplo ético y moral. El problema ya no es Juan Carlos se va a morir. El problema es si tiene sentido en España, en una democracia como la nuestra, seguir teniendo unos operadores políticos conservadores que viven del dinero de todos los españoles y que a veces reciben regalos, porque el actual monarca Felipe VI aceptó el regalito en forma de dinero que le hizo su paupérrimo padre, que vive de la beneficencia. Sí, luego después lo devolvió, pero primero lo aceptó. Ese es el debate. Y yo creo que ojalá en este país se planteara el debate si al jefe del Estado, a la jefa del Estado, se le elige cada cierto tiempo o si tenemos que aguantar a los Borbones, que como decía Talleyrand, todos los reyes roban, pero los Borbones exageran. Pepe, entonces sostienes tú, está siendo muy comentado esto ahora mismo en las redes, que Pepe sostiene que el rey, incluso hay quien está planteando colectas, porque el rey Juan Carlos I está con Froilán y están preocupados incluso por qué podrá merendar Froilán si no hay dinero. En Emiratos Árabes Unidos, entonces ¿quién paga el retiro? Regularizó Pepe. Con Hacienda, pagando 5 millones, que pidió prestados a españoles que lo prestaron, ¿sí o no? Pepe, sí, ¿me puedo responderte como periodista? Sí. Claro, pues mira, ¿por qué hizo eso? Pues porque podía levantar la liebre de dónde tiene el dinero. Yo podríamos debatir, más que yo aquí soy el moderador, pero bulos no. Entonces, ¿por qué recurre a gente? Porque entre otras cosas eso favorece que no levante la liebre de dónde tiene el dinero. Por ejemplo, igual que ha recurrido a otros que testaferros. ¿Qué ocurre con todo esto? Como periodistas serios, que es inviolable. Que Juan Carlos I de Borbón es inviolable. Yo le deseo que viva larga vida, pero que no nos mientan. Ya no es inviolable. Pepe, no nos mintáis, por favor, venga. Dicho esto, Rufián, a ver lo que ha dicho Rufián, porque la propuesta del Partido Popular es que vuelva a España, y cada uno puede opinar lo que quiera. Pero hombre, que es pobre el rey Juan Carlos I a estas alturas de la vida. Esto ha dicho Rufián, muy duro, Él habla incluso de ladrón. Rufián. ¿Puede volver el rey como pide Feijóo? Pues los delincuentes mejor fuera que dentro. Lo que hubo es un rey que rajaba de su presidente y que dio pie a que militares que se pensaban que este país era suyo, pues se hicieran lo que hicieron. Bueno, enseguida van a ver porque hay, de lo que se ha desclasificado, hay tela que cortar que les vamos a mostrar enseguida. Pero antes, venga, Gloria, Pepe, Gloria. Lo que dice Rufián, hay quien considera que es un delincuente, hay quien considera como Pepe que no tiene dinero ya Juan Carlos I. Pues yo considero que efectivamente, por lo publicado, es que tiene fortuna en los paraísos fiscales, el caso Lagazca, aquellos fondos que tenía, independientemente de lo que le dieron en Arabia Saudita, que fueron los 64 millones que teóricamente se lo dio a Corina, el resto de la fortuna, si no, ¿qué sentido tiene que el rey actual diga no quiero ser el que cobre esa fortuna? Si no hubiera nada, ¿por qué tendría que hacer ese gesto Felipe VI? Es que no tiene sentido lo que estás diciendo. No está pobre de pedir, a lo mejor pobre de pedir fue su abuelo cuando se fue a Suiza. Pero en estos momentos, el rey Juan Carlos, precisamente por eso, tiene, según se ha publicado, dinero en paraísos fiscales y en fundaciones que nosotros no somos capaces ni de apreciar hasta dónde llega eso ni hasta cuánto es lo que hay ahí. Pepe, dicho de otra manera, ¿tú crees, Pepe, te pregunto, ¿tú crees que, por ejemplo, podría hacer un acto de transparencia con los españoles, siendo rey emérito de España, el rey emérito? Sí, ¿por qué no? Mostrarlo. ¿Por qué no? Ser transparente. Sí, me parece muy bien. ¿Tú crees que lo está haciendo? Pues yo creo que no. Gracias. Vean porque, entre tanto, se ha desclasificado una parte de la documentación. ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? ¿Qué reuniones nos han contado? Hay documentación que no está. Vean esto que es muy interesante, este informe. Los documentos desclasificados del 23F no revelan todas las incógnitas sobre el rey Juan Carlos en aquellos días decisivos. ¿Tú cuando me haces así? Sí. Es que yo... Según el relato del secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández, el monarca desautorizó la visita de Armada aquella tarde de febrero. De ninguna forma autorizar al general Armada para que venga a Zarzuela. Es uno de los primeros enigmas de la desclasificación, porque la declaración del mismo Sabino en el sumario del juicio dice todo lo contrario. El rey autoriza
al general Armada a ir al Congreso y ofrecerse como presidente del gobierno. Tras la intentona golpista, en el manuscrito con correcciones para futuras tentativas se habla del rey Juan Carlos como el primer fallo. Dejar el Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero. Tras el fracaso, en este documento se narra que los autores del golpe esparcieron diferentes rumores sobre la participación del rey Juan Carlos. El rey se puso de acuerdo con Armada en Baqueira, forzó la dimisión de Suárez y preparó el golpe. Tenía preparado un avión para salir de España si los hechos no salían bien. Otro informe del entonces Centro Nacional de Inteligencia habla de unas supuestas reuniones del rey. El rey se ha entrevistado confidencialmente con Milans del Bosch. Alguien muy importante de la Casa Real se ha entrevistado con el general Armada, en las que se perseguiría un objetivo. Se pretende que la corona no salga lesionada. Tan solo 14 días después empezaría la vista oral del juicio en la que los principales golpistas defendieron que actuaban a las órdenes del rey en nombre del entonces rey. Ernesto Ekaizer, periodista de investigación, ha escrito sobre la materia. ¿Dónde crees que está la principal sombra de lo que se ha conocido y lo que queda por conocer? Porque incluso hay documentos que no constan. Bueno, hay dos cosas. Un primer tema documental que a mí me ha impresionado es el diálogo que él tiene a la 1:20 de la madrugada, después de que el rey ha dado el discurso a la nación, de las 12 de la noche, por televisión española, donde le dice, después de esto, es decir, del discurso, ya no puedo volverme atrás. ¿A quién le dice eso? A Milans del Bosch, teniente general Milans del Bosch, eso está documentado, eso es así. Esta línea y media a mí me parece muy importante, no diré que lo tiene todo, pero de todo lo desclasificado, que hay varias cosas que son interesantes, no cabe duda, esta me parece muy, muy relevante. Es decir, ¿qué quiere decir ya no puedo volverme atrás? ¿Dónde estaba antes de las 12 de la noche? ¿Dónde estaba a las 6 de la tarde? ¿Dónde estaba cuando tenía comunicaciones con las guarniciones? Y como dice Felipe González en su intervención de ayer en el Senado, estaba pulsando todo, lo estaba pulsando todo. Es decir, ¿dónde estaba? Esta frase a mí es como que me deja... Pepe. Sí, estaba llamando por teléfono a cada capitán general para preguntarle ¿qué plan tienes? No, hombre, y le decía, eso no estoy preguntando yo. ¿Dónde dice de eso que dice? ¿Dónde estaba? Su posición, ¿no? En el sentido de que no podía echarse atrás, hombre, ya sabemos que estaba preguntando para ver qué hacer. Y fue la sorpresa de encontrarse con que todos le decían, lo que usted diga es una pena, pero lo que usted diga. Vale. Eran golpistas, pero no hicieron caso a su idea y obedecieron al rey, los capitanes generales. Eso estaba haciendo, compulsar. Y el único que no hizo caso fue Milans del Bosch. Por eso le llama. Milans no retira los tanques hasta las 2 de la madrugada, me parece, a pesar de que el rey salió a desmontar el golpe. Sí, pero todo eso que tú me cuentas no es lo que yo pregunto. Digo, puedes no contestarme porque no te interesa lo que yo pregunto o no quieras. O no lo que sepa. yo digo es que en esa frase, ¿dónde una estaba? línea y media... ¿Tú lo sabes? No. Pero déjale que termine, Ernesto. En esa frase él dice, yo ya después de esto, es decir, que ha hablado a la nación, no me puedo volver atrás. ¿Moverse atrás de qué? De haber dicho que no al golpe. Sí, pero moverse atrás es moverse a oposiciones anteriores a haber dicho eso. Haber dicho que sí. Yo creo que a las 12 de la noche dice que no, ¿de acuerdo? Entonces dice... Una madrugada. Entonces una dice... de la madrugada, sí. Bueno, a las 12, a las 2:30, da igual. Sí, se ha grabado. Pero, se lo que emitió digo 1:10. es, lo que dice, no me puedo volver atrás. No puedo decir que estoy condenando el golpe. Yo creo que la gente lo ha entendido desde el minuto 1 lo que querías decir, Ernesto. La gente yo creo que es más inteligente de lo que a veces algunos podemos creer, ¿eh? No, sí, por supuesto que desde el principio ha entendido a qué te referías. Dicho esto, hay otro debate porque hoy, ojo, desde el Partido Socialista, Montse Miguel ha llegado a decir que lo que se está diciendo por parte de Vox en los últimos tiempos de entrar en televisión española le recuerda, se compara con lo que, por ejemplo, se veía el día del golpe de Estado, el 23F, de entrar en televisión española también, que entraron. Vean esto que ha dicho Montse Miguel, PSOE, que es polémico, vean. Esta comparativa con Vox, el 23F. Todos estos días, lo que estoy escuchando estos días sobre el asalto a televisión española, el cómo y el cuándo se tenía que hacer con las pistolas encañonando y desenfundando, a mí me recuerda a un discurso que estamos oyendo hoy, cuando la gente está pensando en Vox como en un partido nuevo y mira, maravilloso, pues que recuerden qué es lo que pasó el 23 de febrero y qué es lo que pasó con televisión española. Ojo a este discurso, que además, para poner en contexto, es algo que dice Montse Miguel, Partido Socialista, después de que este diputado de Vox, de forma reiterada ya, hable de entrar con lanzallamas, motosierra, vean, y a patadas.
Los españoles van a estar deseando que entremos con motosierra y con lanzallamas cuando Vox llegue a Radio Televisión Española. Y eso es lo que haremos. Les echaremos, si hace falta, a patadas, porque es lo que quieren los españoles. ¿Qué os parece este planteamiento de Montse Míguez, Partido Socialista, de comparar esto con lo que pasó en el 23F? Ernesto, Marta, venga, os pido un titular. Bueno, yo creo que es muy oportuna esta comparación que hace Montse Míguez, me parece oportuna, porque tenemos una actividad conspirativa contra Televisión Española, contra algunos miembros de esta tertulia y contra ti en particular, y por lo tanto eso es oportuno. Lo otro que digo, y agrego, y no pretendo que estéis de acuerdo, es que toda la crítica del Partido Popular, hasta ahora que dice que el emérito tiene que volver, tiene que ver que, porque en España también elementos de conspiración golpista, que yo soy el que lo sostiene, no tengo a nadie de acuerdo conmigo, la UCO está sesgada, la UDEF está sesgada, y por tanto esto le recuerda al Partido Popular, efectivamente, la desclasificación, elementos de la conspiración golpista que siguen vivos hoy día en España. Yo siempre cuando se habla de... ¿Tú compartes eso que dice Ernesto? Yo siempre cuando se habla de los cuerpos de la UDEF, de la UCO, cuando se habla de la policía, siempre hay personas, elementos, y además en este país a unos, por ejemplo, se les va a juzgar dentro de muy poco. Y a lo que preguntaba antes Jesús sobre la comparación que hacía la señora Míguez, yo que afortunadamente han pasado 45 años, tenemos una democracia asentada, un ejército que no tiene que ver, pero las palabras de los dirigentes de Vox, cuando dicen que van a entrar aquí a Televisión Española, el otro día ya decían a patadas, con un lanzallamas, con una bomba atómica, la verdad que vamos, evocan a palabras de esos días de triste y afortunadamente lejano recuerdo. Bueno, franquismo sigue habiendo, fascismo sigue habiendo. Vean esto, por ejemplo, ayer Santiago Bernabéu, el día que había muerto Tejero, estas imágenes. Bueno, pues ya ven, Pablo Iglesias pedía la palabra. Sigue habiendo más fascismo, más franquismo del que pudiera parecer. Montse Míguez además hacía esa comparación desde el PSOE con lo que dice Vox de entrar en Televisión Española. ¿Os parece oportuno? No. Pregunto en mesa. El problema no es que digan que van a entrar en Televisión Española y van a sacar a la gente a patadas, es que lo van a hacer si llegan al Consejo de Ministros. Y mi pregunta es, ¿cómo se defiende una democracia de representantes públicos que dicen abiertamente que cuando lleguen al gobierno van a entrar en una empresa pública y van a sacar a sus trabajadores a patadas? A mi entender, la democracia no puede ser ingenua y se tiene que defender del fascismo. Vox debería estar ilegalizado. Un partido que dice abiertamente que va a entrar con lanzallamas en la televisión pública y que va a echar a sus trabajadores a patadas debería requerir no escándalo, sino una mayoría parlamentaria que diga estos ilegales. Pepe, ¿tú compartes que debe ser ilegalizado Vox? ¿Ilegalizado? ¿Por qué? Lo dice Pablo. Hombre, por decir que van a entrar a echar a patadas aquí a Cintora y a todo el mundo. Por decir, y será por hacer. O sea, decir pero cosas, si tú declaras que vas a cometer un delito... Cosas, me parece que no. ¿Tú te imaginas que Podemos hubiera dicho que íbamos a entrar en las televisiones a echar a patadas a la gente? Si casi nos meten en la cárcel y no cometimos ningún delito. ¿Te imaginas lo que habría sido? No metieron en la cárcel. Hombre, ¿por qué no? Porque no cometimos ningún delito, bueno, pero si llegamos a decir eso... Y decir eso no es un delito. Yo, en este contexto, me gustaría hablar de la BBC. Ya sé que parece que es salirme del tema, ¿no? El problema de fondo en esto es por qué en España la televisión pública depende de que la voz del gobierno, del Congreso de los Diputados, nombre a los miembros del Consejo de Administración. ¿Por qué es eso así? ¿Por qué el Congreso, que es un órgano político con mayorías políticas, nombra a los miembros del Consejo de Administración? Sí, pero solo faltaría. Pepe, ¿me permitís? El debate a mi modo nombre Líder 35, mejor. Si me permitís, Pepe, hemos pasado de decir que el rey está pobre, que se ha quedado sin todo, a llevarme el debate, si queréis debatimos el modelo de la televisión pública. Pero hay una cosa que tú sabes, Pepe. Una cosa es el debate sobre el modelo de televisión española, lo hacemos cuando quieras, y otra cosa es decir que se va a entrar con bomba atómica. Eso estamos en contra, con motosierra. Pues no
yo tengo que decir cada vez que estoy en contra yo creo que había un debate, Pepe, que se puede decir... Estoy en contra. Gracias. Muy y luego en ya contra, si quieres debatimos del modelo de radicalmente en televisión. contra. Es más, vendría a defender yo personalmente a la televisión española si llegara a ese movimiento. Vendría yo a defenderla en persona, o sea que, por favor. Mejor, yo esperaba eso. Luego ya si no te gusta el modelo de televisión española, lo respeto. Pero con el modelo que hay, que es, por cierto, hay un modelo parlamentario que es el que, por ejemplo, beneficia cuando llega Vox, lo que hacen es, por ejemplo, cambiar de arriba abajo televisiones autonómicas. Por eso, ya está. Eso no vale. Dicho esto, entrar con motosierra y lanzallamas, yo creo que no. Por cierto, nuevos audios, 23F, nuevos audios. Este dirigente del sindicato Vertical, hablando de lo que han comentado con Tejero, ojo a esto, el general Armada, oigan. Que ha hablado con Tejero y que Tejero le ha dicho que sus objetivos son disolución del Parlamento y creación de una junta militar que erradique el terrorismo. Y que el general Armada, la hora y media que había estado con él, pues que le había ofrecido un avión para que se marchara. Y que le había dicho que se marea mucho en el avión y que no. Es que este se mantiene el vida o muerte, te lo digo yo. Pobre, estoy a palmar, vamos. Que le habían ofrecido hasta un avión, ya ven. Esther Palomera, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Buenas tardes, Hola, buenas Esther. tardes, ¿cómo estáis? Bueno, estamos en un momento, Esther, en el que el planteamiento hoy del Partido Popular es que vuelva Juan Carlos I, después de la desclasificación de los papeles del 23F. Es una tesis que el PP viene manteniendo hace tiempo. Por ejemplo, Martínez Almeida decía, vamos a verlo. Hace tiempo ya defendí que el rey Juan Carlos debía poder volver a España. Creo que no tiene ninguna causa pendiente en el ámbito judicial. Esther Palomera, ¿a qué crees que se debe ahora mismo la tesis que hoy remarcaba Feijóo, que lleva diciendo el Partido Popular? Hombre, lo de no tener causas pendientes con el ámbito judicial, siendo inviolable, es complicado. Esther. Pues se debe fundamentalmente a un cortesanismo impropio del siglo XXI. E indigno teniendo en cuenta el historial que acumula Juan Carlos I. Pero no entiendo por qué, después de la desclasificación de los papeles del 23F, tiene que regresar Juan Carlos I, porque él no se fue de España por su papel desempeñado ante el golpe de Estado, se fue por otras circunstancias bastante notorias y bastante conocidas por todo el pueblo español. Él puede volver a España cuando considere y donde considere. El único sitio donde no puede volver por expreso deseo de su hijo es a la Zarzuela, que es donde quiere volver. Pero seguramente la Hacienda Pública Española estaría encantada de que volviera para que pague aquí sus impuestos y tribute lo que le corresponde. Porque la milonga esta, que a mí me ha dejado muy compungida, de que vive de la caridad porque es pobre de solemnidad, no hay quien se la trague a estas alturas. En todo caso... Eso es lo que ha dicho Apezarena, Apezarena sostiene eso, sí. Tú, Pepe, sostienes esto, ¿no? Que no le ha gustado a Palomera. Que sostiene, o sea, no te retractas que le pagan... Pepe, a ver lo que dice Pepe, que te lo recuerde Pepe, sí. Estamos dándole a la manivela, ¿eh? No, que quiere responder Palomera. Sí. Sostengo que le pagan la estancia en Abu Dhabi y le pagan los vuelos de avión desde Abu Dhabi aquí. Sostengo eso, que hay gente que le paga y que le pagó la fianza, el dinero que tuvo que pagar para regularizar con Hacienda, 5 millones de euros. Pero Pepe está recogiendo cable. Antes has dicho algo más contundente. Antes has dicho que no tenía dinero, Pepe. O sea, no tener dinero no es no tener dinero para comer. No tiene dinero. Es más, hablé yo hace muy poco tiempo con un personaje que charla habitualmente con don Juan Carlos. Un personaje famoso, conocido, no puedo decir el nombre. Me dijo, dinero, el rey no tiene dinero. Venga, pues el rey no tiene dinero. Esther. Bueno, pues sí, un personaje famoso, que todos podemos imaginar cuál es el nombre. Dice que el rey no tiene dinero, pues no tiene dinero. Pero vamos, yo me declaro eso es un bulo, profundamente compungida profundamente, porque además con esa familia tan extensa que tiene Juan Carlos I, ¿cómo es posible que vivan la indigencia y de la caridad de los jeques árabes? Sinceramente me entristece mucho, porque las familias están para apoyar a los que no tienen recursos, cosa que en este caso no parece. Pero bueno, dicho lo cual, y volviendo al planteamiento de Feijóo, yo creo que efectivamente la Hacienda española estaría encantada de que tributara aquí, pagara sus impuestos y viviera donde quisiera, fuera del recinto de la Zarzuela, que es donde su hijo le ha prohibido residir. Su hijo, no el gobierno, no el pueblo español, su hijo, por algo será. En todo caso, contradicciones de Feijóo. Hemos pasado escuchar a la derecha española que Pedro Sánchez y este gobierno quieren cargarse la monarquía
a entender que con la desclasificación de los papeles del 23F le está poniendo la pista de aterrizaje en España para que vuelva Juan Carlos I. O una cosa o la contraria. Las dos cosas no pueden ser posibles. Y luego el ridículo mayúsculo de hoy de Feijóo, que hemos conocido por nuestra compañera Pilar Santos, que lo ha publicado en el periódico de Cataluña, es que antes de escribir ese tuit, el señor Feijóo, que se reviste de institucionalidad, ha telefoneado a la Zarzuela para anunciar lo que iba a escribir. ¿Os imagináis la escena? Oiga, que se ponga el rey, ¿puedo escribir un tuit? Me parece bochornoso, ridículo y retrata el líder de la oposición que tiene en este momento este país. Pepe, ¿quieres decir algo por alusiones? No, nada especial, no, que el presidente de un partido llame al rey, vamos, no me parece que sea tan fuerte ni tan grave, pero bueno, si opina eso estupendo. Bueno, pero si no es tanto que le llame como el qué, ¿no? Decías, claro. No es el para qué. Simplemente ridículo avisar o llamar a la Zarzuela para anunciar que va a escribir un tuit. Parece de una profundidad, de una consistencia y de un volumen político, vamos, incalificable. Pero tiene una explicación. Dicho esto, Ernesto Kaiser quiere decir que tiene una explicación. Yo insisto, además sabiendo que sabe la Zarzuela, Juan Carlos I es mayor de edad. Y si vuelve, pues está. Si es que nadie le ha dicho que no vuelva. No, quería decir que Ernesto. La explicación y el antecedente es el siguiente. Feijóo cometió un grave error el día del comienzo de la legislatura, donde boicoteó, llamó al boicot a presentarse. Y era de facto un boicot al jefe de Estado, porque el rey preside todos los actos y tuvo un problema muy serio con Zarzuela. Por lo tanto, hemos pasado del Feijóo desafiante al Feijóo servil. Bueno, dicho esto, ahí está el tuit, y es libre de poner ese tuit de Feijóo y nosotros de comentarlo. Dicho esto, vamos a ver, Esther Palomera, te queremos preguntar, porque hoy el presidente, mira, a través de las redes sociales también, no sabemos si le habrá pedido permiso también al rey para publicarlo, no, se refería a su estado de salud. Esto después de que llevaran varios días difundiendo cosas como esta. Les estamos contando desde esta madrugada que Pedro Sánchez tiene una enfermedad del corazón. No entro ya en el chiste de que si no tiene corazón, ¿cómo le va a doler? O si le duele, es porque no tiene corazón. El enfermo Sánchez es muy miedoso. El enfermo Sánchez no tiene corazón. Les estamos contando que tiene una enfermedad del corazón. Hoy el presidente del gobierno, a través de las redes sociales, ha dicho que no padece ninguna enfermedad cardiovascular, como estaban diciendo. Esther Palomera. Bueno, el deporte nacional en la política es el insulto y la difamación, y en el periodismo, en el nuevo periodismo, es la publicación de noticias sin contrastar. Hasta donde yo sé, en el Palacio de la Moncloa no tenían intención de entrar en este asunto, que fue publicado por el digital o la web propiedad de Federico Jiménez Los Santos, y sin embargo cuando ayer algunos informativos de otras cadenas de televisión entraron en el asunto, hoy se han visto obligados a aclararlo. Yo sinceramente creo que el presidente del gobierno no debería de haber entrado en ese trapo. Si un presidente del gobierno tiene una enfermedad inhabilitante, es razonable que lo comunique y que lo anuncie. Si no tiene ninguna enfermedad, no tiene por qué desmentir informaciones que dan por hecho que padece una enfermedad cardíaca, porque es entrar en el juego de los difusores de bulo y de los que en este país están sembrando la actualidad política con desinformación y con informaciones manipuladas. Ahora, si así se quedan más tranquilos, pues fenomenal. El presidente del gobierno goza de buena salud y el resto de medios que se dedican a difundir este tipo de informaciones falsas, pues seguirán haciéndolo, por mucho que el presidente del gobierno desmienta según qué cosas. Esther Palomera, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Un beso. Gracias, y hoy echa una monedica para el rey emérito, que estamos de colecta ya, la hemos abierto. Dicho esto, por cierto, claro, es que esto llegaba a sede parlamentaria. Se llegó a preguntar por parte de Cayetano Álvarez de Toledo si Pedro Sánchez tenía... Bueno, eso es cierto que los bulos a veces... Bueno, ya, pero... Los bulos a veces sabemos algunos lo que hay, porque van echando mierda y siempre te queda la duda. ¿Respondes? ¿No respondes? Bueno, en este caso ha habido respuesta. María Molero, que ha dicho el presidente del gobierno, y ahora vamos a ver lo que se llegó a decir en sede parlamentaria. Pero primero, ¿qué decía el presidente hoy? María.
Pues el presidente del Gobierno ha despejado todas las dudas sobre su salud con este mensaje que vamos a ver. Dice: la ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora además difundiendo bulos sobre mi salud. La máquina del fango, dice Sánchez, funciona siempre igual. Lanzan el bulo desde un pseudomedio y sus diputados lo amplifican. Y termina Pedro Sánchez ese mensaje diciendo: si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo bien. Queda Gobierno para rato. Porque es que en el día anterior, Cayetana Álvarez de Toledo, al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el Congreso, ¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Usted, que siempre ha querido ser grande de España, fíjese en lo que se ha quedado, en un señuelo del voto ultraderechista. Pues ya verás, está el percal. Por cierto, enseguida vamos a ver lo que también García Paje considera que va a ser el final de la historia de Sánchez, en otro orden de cosas. Pero venga, un titular sobre esto. Yo tengo... Pablo, Marta, Gloria... Sí, Pablo. La exclusiva es que Jiménez Los Santos y Cayetana Álvarez de Toledo comparten una enfermedad, hemorroides, y por eso se mueven así, el uno en su silla de Libertad Digital y el otro y la otra en el escaño. Eso es un bulo también, eso es un bulo. Esto es una broma. Vale. Pero ¿qué quiero decir? Estas bromas, y nos podemos reír de esto, sin embargo, generan una nueva manera de hacer política que podemos ridiculizar, pero que tenemos que tomarnos en serio. Las próximas campañas electorales van a estar definidas por la inteligencia artificial, por la desinformación y por redes sociales como TikTok. Esto es una acción concertada de violencia política, es decir, decir que el presidente del Gobierno tiene una enfermedad y que se puede morir, y que a partir de ahí sean los portavoces del partido de la oposición los que hacen esto. Esto es el modus operandi de la derecha política y la derecha mediática, y no hay que tomárselo a broma. Lo primero, alegrarme de que el presidente del Gobierno no tenga ninguna enfermedad cardiovascular. O sea, no, pero que sí, que lo ha dicho él, me alegro muchísimo. La información que daba este medio, Libertad Digital, citaba la información del hospital que iba, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver que tú vayas a un hospital, que todos podemos ir, a lo mejor, digo yo, a hacerte un análisis de sangre con achacarte una enfermedad cardiovascular. Insisto, me alegro mucho de que no la tenga. Y luego hay, por otro lado, otro debate, que no teniéndola al presidente del Gobierno porque lo ha desmentido, tampoco en el caso de que, o sea, está previsto en la Constitución, en el caso de que no fuera algo incierto, está regulado el artículo 101 de la Constitución, sí, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, Marta, os habéis puesto a hablar desde mi punto de vista, os habéis puesto a hablar de todo menos del fondo del tema, que sería, Ernesto, difundir semejante bulo. Pero vamos a ver, la historia... Porque ya sí, evidentemente, si uno tiene 3 ruedas es un triciclo, ya. La historia... Pero estamos hablando de que no hay 3 ruedas. La historia viene circulando hace 6 meses, como mínimo, quizá me quede corto. Te publicaban en varios digitales incluso el tipo de médicos y el tipo de cáncer, que no diré porque evidentemente no voy a reproducir. Ahora tú lo llevas también, en fin. No, vale, pero... no, quiero decir, no voy a entrar en detalle. Lo que quiero decir es que yo mismo he sido consultado sobre esto para que hiciera gestiones en la Moncloa para ver si esto era cierto o no. Es una campaña y yo creo que el presidente de Gobierno ha hecho muy bien. Y dicho esto, más allá de decir si tiene una cosa u otra, que le ha dicho que no, la pregunta es ¿por qué se difunden estos bulos? Claro, que es lo que me interesa a mí. Claro, el problema es decir, el autor del bulo, no el que lo sufre, el bulo. Pero el foco está en el autor. Forma parte de la campaña de difamación, de desprestigio, de intentar minar no solo la figura política, sino incluso personal y de salud y física de aquel a quien quieres destrozar por cualquier medio. Y lo que se pone de manifiesto es el mecanismo como se construye eso. Desde un pseudomedio, un pseudoperiodista que no hace más que dedicarse a hacer bulos. El Partido Popular recoge eso y lo lanza en el Congreso. Y le da verosimilitud. Cuando además, ¿cómo se puede pedir datos que son absolutamente protegidos por la ley de secretos y confidencialidad? Es que no puede ser. Dicho esto, no sé si para García Paje hoy era el mejor día para soltar esto de que Sánchez tendrá un final doloroso, pasará a la historia de esta manera. Paje. No sé si era el mejor día para... No sé cómo terminará pasando porque estamos hablando en presente, ¿no? Sin duda ninguna va a pesar mucho todo lo que está pasando estos años. Y lo que está pasando estos años es, a mi juicio, doloroso como mínimo. Incluso el presidente del Gobierno
querría pasar a la historia pudiendo salir a la calle con el cariño de la gente y, sin embargo, yo creo que no va a pasar así, ¿no? Paje, no podrá salir a la calle con el cariño de la gente y estamos viviendo, dice, todo lo que está pasando en estos años, a mi juicio es doloroso como mínimo. No sé si cómo terminará pasando la historia de Sánchez, pero sin duda lo que está pasando es doloroso. Gloria, un titular, Pepe Apezarena. Debería de preocuparse de cómo va a pasar él a la historia y si es capaz de ir a una agrupación socialista que no controle él directamente para decir estas cosas, porque saldría, sí, abucheado como mínimo. Lamento muchísimo que el tema de la salud se convierta en un argumento político. Lamento muchísimo haber pasado esa línea, que no se ha pasado habitualmente nunca en España. Y por tanto me parece que ese bulo o esa información que está circulando es una información que debería ser tapada cuanto antes. Y quizás la fórmula ha sido el tuit, que por cierto, a las 8 de la mañana difundió el propio presidente anunciando que había una desclasificación de papeles del 23F. Dicho esto, no sé qué tienen los papeles con... Bueno, y por cierto, lo que es bulo no es información, es desinformación, porque estamos en este punto, es decir, difundir que el presidente del gobierno tiene un problema cardiovascular, del corazón, de forma machacona, compartirlo, por cierto, también en la televisión pública madrileña. ¿Por qué se hace esto? ¿A qué obedece? ¿Qué está ocurriendo? Para Federico Jiménez Los Santos, Pedro Sánchez... Estar enfermo no es un delito. Ocultar una enfermedad, sí. Está enfermo desde hace mucho tiempo. Tiene una cardiopatía de la que está siendo tratado desde hace meses en el hospital Ramón y Cajal. Y acusa al presidente de estar ocultándoselo a todos. La salud de este señor es una cuestión de Estado que afecta a todos los españoles, no es algo privado. Un bulo que ayer mismo llega al Congreso de los Diputados a través de la bancada del PP. ¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Una pregunta que también se hace el agitador y pseudoperiodista Vito Quiles. Presidente, ¿tiene usted algún problema de salud como se ha predicado? A pesar del desmentido del propio Pedro Sánchez... La máquina del fango funciona siempre igual. No padezco ninguna enfermedad cardiovascular. Los Santos tiene su propia opinión al respecto. Así que está bien Sánchez, ¿eh? Pues nadie lo diría viéndolo. Un nuevo bulo con el que intenta desestabilizar al gobierno. Estar enfermo no es un delito. Ocultar una enfermedad, sí. Es decir... Y hay un proceso de deshumanización con esto, porque el candidato de Vox en Castilla y León, al grito de esto que hacen tanto de decirle al presidente, hijo de... Y él, siguiendo la gracia, bailando y todo esto, ¿hay una deshumanización en este sentido? La verdad es que a mí estos 4 años de presidencia de las Cortes de Castilla y León no me ha gustado interrumpir a la gente, no lo iba a hacer hoy. Incluso lo baila. Ernesto, titular. ¿Esto es un proceso de deshumanización? ¿Está practicado en otros países? Es la demonización. Y el demonizado les ha dado bien donde debía darles con la desclasificación, insisto, bien donde debía darles. Porque ahora resulta que Sánchez es el mayor restaurador de la imagen del emérito, del pobre hombre que Mohamed El Zayed, el presidente de Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, le está salvando la vida. Pues yo creo que lo que pasa en Zamora es el aperitivo. Lo que vamos a ver es una campaña brutalísima, porque además los datos del candidato Alfonso Fernández Mañuecos son muy malos. No los candidatos que publican las encuestas normalmente. Los datos son muy malos, están muy mal desde el verano pasado. Bueno, por cierto, os hago una pregunta. ¿Hay quien desde las ondas, en este caso, marca una línea y luego en el PP lo sigue? Porque Esperanza Aguirre, con esto del presidente del gobierno... Fíjese que no le deseo ningún mal a Pedro Sánchez. Hoy ha salido una exclusiva que por lo visto está siendo tratado del corazón, pero no le deseo ningún mal a Pedro Sánchez. Nada más que se vaya de la Moncloa. Claro, es tremendo lo de Esperanza Aguirre, la exclusiva, es una realidad. Lo que ha dicho
un propagandista de la ultraderecha en este país, o de la derecha si le gusta más, excomunista, lo que ha dicho es una exclusiva. Y resulta que ha sido desmentida. Y entonces se han inventado un delito. Pedro Sánchez ha cometido un nuevo delito. A saber, está ocultando su enfermedad. Bueno, es un bulo. Y uno puede desear que quien sea se vaya de la Moncloa, pero claro, los métodos utilizados ahí están. Por cierto, vamos a estar con más enseguida. ¿Cuál es el clan ahora mismo de los pancetas en el PP de Madrid? Yo he publicado en El País el clan de los pancetas después del clan de los pocholos. Te rías de Cáceres, lo ha publicado El País. ¿Cuál es el clan de los pancetas? Y por cierto, Pablo Iglesias, Emiliano García Paje, a Rufián y a ti, no sé si os quiere dar, vas a poder responder a esto que decía Emiliano García Paje sobre Rufián. Solo le falta comprarse una casa en Galapagar y españolísimo, incluso accionista del Español. Esto decía sobre Rufián y de paso a Pablo Iglesias. Y estamos aquí enseguida. Al pueblo. Vean este caso con Pili y con Paco, que vivían en Madrid, en la capital, y optaron por, además, la crianza de animales. Pero vean qué curioso y de qué manera. ¿Qué hacen 30 alpacas en mitad de Cantabria? Pili y Paco son los responsables. Hace 13 años que dejaron la ciudad para crear una granja de alpacas. Hoy viven de esta aventura. Son muy sensibles, son muy sensitivas, cariñosas, te transmiten tranquilidad, son afables, los ves nacer, crecen, les curas, les das biberones. ¿Qué más quiero? Si es que estoy encantada con ellas. Bueno, la idea surge por cambiar un poquitín de vida. Fue un cambio radical, de vivir de unos trabajos como cualquier otra persona, a tener una granja de alpacas y vivir en el pueblo y disfrutar de ello. Es un cambio radical, pero es muy bonito. O sea, estoy disfrutando como una niña, yo aquí con mis bichitos peludos. ¿Qué os decía la gente cuando le decíais, vamos a hacer una granja de alpacas? Al principio la gente, pues tanto la familia como los amigos, pues te miran así raro y dicen, este se ha dado un golpe y se ha levantado pensando en alpacas. Pili, de la alpaca también se aprovecha la fibra. Sí, efectivamente. Además estoy hilándola ahora. Teníamos que aprender qué hacer con el producto que nos estaba dando. Dije, pues nada, adelante con el pelo. ¿Qué les diríais a Paco y a Pili del 2012 cuando fundasteis esto? Pues que tuvieron buena idea. ¿Y os hace feliz? Sí, claro. Mucho. Y no es que lo siguiente que les vamos a contar no exista también en los ámbitos rurales. La adicción al juego. Pero dicen más en núcleos grandes y además hay una tendencia a combatir la soledad empezando con el juego y siendo auténticos y auténticas ludópatas. Un llamamiento porque esto está ocurriendo y cada vez más. Y se dice muchas veces para combatir la soledad. Y también muchas veces mujeres arrastrando otros problemas. Vean esto que hemos investigado. Gasté la pensión, no tenía ni para comprarme una barra de pan, mi instinto era que por favor que encontrase una moneda para irme a la máquina y echar la moneda. La adicción al juego de mujeres mayores es una epidemia silenciosa abonada por la soledad. En las mujeres con ludopatía hay normalmente trastornos afectivos asociados, también en muchos casos depresión, ansiedad. María Fernanda es víctima de violencia de género. La máquina para mí era una salvación, porque la máquina ni me insultaba, ni me pegaba. Mujeres que han sufrido abusos sexuales, que han sufrido violencia de género y que buscan esa evasión. ¿Qué tácticas usan los salones de juego para atraerlas? Era como familiar, como amigos que éramos. Ellos me contaban sus problemas, yo les contaba los míos. Y hay personas de las propias casas de juego que se sientan a su lado, que les cuentan sus problemas y dejarlas dinero incluso en algunos casos. Yo te puedo decir que en el tema del bingo, si había
50 personas jugando, 45 éramos mujeres. Carolina tiene 62 años y cayó en la adicción al juego tras trabajar en una casa de apuestas. He visto de todo ahí, mujeres que sin dinero para la compra y pedirme por favor que les dejara dinero para subir pan y huevos a casa. Solo 1 de cada 10 mujeres con adicción al juego pide ayuda. Nosotras venimos con más miedo, con prejuicios de que no debemos defraudar a la familia. Que accedan al tratamiento, que se atrevan a pedir ayuda. Claro, Patricia, pensando en el consumidor hay gente que incluso se está llegando a puntos de arruinar a la familia. Claro, con esto. Porque al principio empiezan, como ellas mismas dicen, con la nómina, pero luego empiezan a pedir prestado a los conocidos. Y hasta hace muy poco, que esto es algo para lo que luchamos las asociaciones de consumidores, se prestaba dinero. Y hemos pedido que no se pueda tirar de tarjeta, porque no es lo mismo gastarte lo que tienes que pedir prestado para seguir apostando. Esto que era tan sencillo, hasta hace poco se podía hacer. Y luego estas mujeres tienen una sensación, están muy denostadas, es muy discriminatorio, muy rechazado por la sociedad. Y por eso es muy silencioso, pero es una adicción. Total, además es un enorme riesgo. Gloria Marcos. Y genera estigma. Sí. Porque además son cosas que como están siempre en el submundo, es decir, no afloran, cuando afloran se sienten absolutamente culpables, señalizadas, entonces se incrementa la depresión y por tanto su dependencia, genera ansiedad, genera toda una serie de problemas físicos, psíquicos muy complicados. Y hay un añadido en todo esto y es la tendencia que hay cada vez más a que esto se anuncie, lo del juego, a que cada vez hay más casas también para apostar y jugar en las ciudades, te las encuentras, vamos. Sí. Un montón y incluso también en la red también se anuncia cada vez más y hay gente que pica, tiene más opciones de picar y hay debilidades y a veces la gente pica. Por cierto, vean esto porque hay gente mayor que también está en esto del juego, pero también está en cosas muy positivas, hasta el punto de que 1 por comunidad, la videollamada digamos más longeva del mundo. Por cada comunidad española una conversación con centenarios y vean que esto tiene mucha amiga. Esto han hecho. Esa creencia de que los mayores y las pantallas no se llevan bien se ha quedado obsoleta. No tengo tantos años como me dicen, nada más que tengo 105. Y si no, que se lo digan a estas 17 centenarias que chatean por videollamada tan gustosamente. Con mi marido viví 22 años y siempre he sido feliz. Este encuentro virtual ha reunido a una mujer centenaria de cada comunidad autónoma, convirtiéndose en la videollamada más longeva del mundo. ¡Madre mía! ¿En qué lío me metí? Una iniciativa organizada por una empresa aragonesa que ha creado móviles fáciles de usar, específicamente diseñados para nuestros mayores. Hola, ¿qué tal, hijo? Mi abuela fue una inspiración, tal vez no consciente, pero una inspiración para comenzar todo esto. Gracias a este teléfono inteligente han nacido influencers como Conchita. Ya tengo el conejico adobado, ahora lo espolvorearé de sal. O como Santiago. Cuando el caqui está bueno, está muy maduro, cede al apretar. Porque el problema nunca fue su edad. Gracias. Sino nuestra poca paciencia. Cuando hables con él, porfa dile todo lo que... Pues aquí seguimos y les vamos a contar enseguida más, porque estamos pendientes de lo que está ocurriendo. Ane Ibarzábal, el terremoto que ha ocurrido en Tenerife, que nos lleva a Canarias. Ane, ¿qué ha pasado? Pues hoy a las 12:26 se ha sentido el mayor terremoto de los últimos años en Canarias, un seísmo de magnitud 4,1 que se ha sentido en Gran Canaria y en Tenerife y que se ha localizado en la zona del volcán submarino de en medio a unos 10 kilómetros de profundidad. Es un terremoto que ha alertado y mucho a la población y no es para menos teniendo en cuenta que coincide con los 6 enjambres sísmicos registrados durante este mes en Tenerife. Por cierto, una denuncia, la de los mayores ingresados en residencias. Víctimas, dicen, de la falta de enfermeras. Porque sí, mayor parte son mujeres las que trabajan en este caso. Hay una denuncia que investiga lo que está ocurriendo en residencias donde cada vez se cobra más y son privadas y al mismo tiempo carecen de asistencia. Esto es una denuncia que se hace desde sectores, digamos, débiles ante la carencia de cuidadoras y cuidadores. Necesitan atención y cuidado diario. Los meten en las residencias y se olvidan. Pero no siempre lo reciben. Yo he ido por mi medicación y no estaba. Así lo pone de manifiesto un estudio liderado por el Consejo General de Enfermería,
que denuncia la falta de sanitarias en las residencias de mayores. Ocurren en todos, en públicos, privados y concertados. Según los últimos datos de SATSE, en la Comunidad de Madrid tocan a una por cada 261 residentes y en Castilla y León por cada 225. La media estatal menos de la mitad, pero todavía es de 109. Son horas del día, no son ni siquiera el día entero ni un turno completo. Señalan las consecuencias. Pone en riesgo la salud de nuestros mayores y merma su calidad de vida. Está directamente relacionada con un aumento de las caídas, los errores en la administración de medicación. Denuncian intrusismo y falta de datos oficiales. Y sin enfermeras no hay cuidado, y sin cuidado no hay salud. Y una petición urgente. Que tengan que contar con una enfermera para garantizar la atención las 24 horas. Esto es una vergüenza, Gloria Marcos, porque a ver, son residencias donde se cobra un dinero cada vez más importante a las familias. Y donde es obligatorio que haya una ratio de enfermeras y de personal auxiliar por cada tipo de enfermos, de residentes en ese tipo de servicios. Sí, bueno, y enfermos, porque a veces tienen también enfermedades, claro, gente mayor que necesita tienen asistencia. algún tipo de dependencia. Pero tiene que haber unas ratios que la Administración ni cumple en sus centros, ni exige a los centros de titularidad pública que están concertados, de gestión privada, que se cumplan. Entonces, eso la Administración tendría que intervenir de manera absolutamente decidida. Y eso solo tiene dos mecanismos: condiciones de trabajo y salarios. Porque lo que no puede ser es que estés formando personal especializado y luego se vayan a otros lugares porque cobran más y sus condiciones laborales son mejores. Nuestra obligación es cuidar a los mayores con la máxima eficacia y los medios que están al alcance de las administraciones. Pues esto está ocurriendo y como tal hay que denunciarlo. Vean lo siguiente, porque también es lo que puede llegar a ocurrir. El caso de Mariluz, 75 años, estuvo esperando 12 días en el hospital. En este caso, ojo, dice, con una lesión, mucho dolor, con calmantes. Los primeros días, además, en un pasillo en urgencias, fue derivada a planta, 10 días esperando, bueno, un auténtico calvario. ¿Cómo puede llegar a ocurrir esto en la sanidad? Vean. A mí lo que me impactó, de verdad, fue que se tenga una persona, sobre todo con mi edad, tantos días sin operar, y yo creo que eso no debe pasar. Mariluz pasó 12 días con el fémur roto y sin operar en el Hospital Universitario de Canarias. 12 días en un hospital para hacerle una intervención que se tenía que haber hecho en cuestión de horas. Días sin subir a planta, sin previsión de intervención y con mucho dolor por la fractura. Y me dejaron en un pasillo, donde pasaba la gente y donde estaba lleno de camillas y enfermos. No había intimidad y ahí me quedé 2 días. Me ponían pañales porque yo no podía moverme. Y cada vez que me tocaban, lo que dolía. Pues ella está arrimada en medio de un pasillo donde habían, pues, una cama detrás de otra, como si fueran coches aparcados en una calle. Estar allí, a la buena de Dios. Y la situación empeora una vez llega a planta por el ayuno prolongado que debió seguir mientras esperaba un quirófano y sin ver a ningún especialista. Yo no vi nunca a un traumatólogo en mi habitación. Esta situación se repite durante 10 días seguidos. Mi madre solo comía una vez al día. Ayuno continuado. He perdido casi los 10 kilos. Y esta es la respuesta que el hospital ha dado a nuestro programa. El hospital lamenta no haber podido intervenir a la paciente en los tiempos deseables. El centro trabaja para que estas situaciones se den lo menos posible. Si tenemos tan buenos profesionales, que sé que los tenemos, denle todo lo que necesitan. Patricia Suárez. Hombre, esto es una negligencia grave, el propio hospital lo está reconociendo y yo espero que denuncie y que reciba una indemnización por esto, porque no solamente es el daño que le tienen que reparar de los días que ha estado ahí esperando, es que no sabemos si eso va a tener consecuencias también en su recuperación, porque era una operación que tenía que haber sucedido en las primeras 24 horas. Lo que pasa es que puede haber casos pues más o menos duros, ¿no? Pero duros están habiendo muchos, es decir, hay un deterioro en los servicios de sanidad y a veces la gente puede recurrir a la privada porque la pública se está deteriorando y estas cosas es el plan. No deben ocurrir, no debieran ocurrir. Por cierto, nos pide paso a Ibarzabal porque ¿qué ha ocurrido con esta barbaridad, con este tipo agrediendo sexualmente a la nieta? ¿Qué ha ocurrido, Ane? Qué horror. Cuéntanos. Es terrible. 7 años y 6 meses de cárcel para un septuagenario por agredir sexualmente a su nieta cuando tenía 4 años en un
parque de Alicante durante una visita de los padres y de la menor a la casa del anciano. La pequeña le pidió permiso para ir a pasear a su perro y él aprovechó para acompañarla. Cuando se sentaron en un banco ocurrieron los hechos. 2 testigos se percataron de lo que estaba pasando, llamaron a la policía y detuvieron al hombre. Durante el juicio él aseguró que estaba jugando con la pequeña a buscar monedas y a que eran enfermeros. Una versión que los jueces no han creído. Menudo monstruo. Monstruo, exacto. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo también con los incendios forestales en Cantabria. 7 fuegos activos, se mantiene el nivel de alerta también. Marta Alberca, Cantabria. Jesús, estamos en uno de los puntos de los valles pasiegos donde los incendios siguen activos. Más de 250 efectivos siguen trabajando para acabar con la oleada de incendios que ha sacudido Cantabria. 60 incendios en apenas 24 horas. Todos ellos tienen un factor común y es que han sido provocados, algo que ha indignado a los vecinos de la zona que ven como el paisaje cántabro se quema. Las autoridades insisten en pedir precaución y que se salga a la calle con mascarilla. Claro, hay un caso sangrante en este caso, inspector policial Benito, que es el hecho de los incendiarios, que están de forma reiterada en territorios como Cantabria cada año provocando estos incendios. Fíjate, Jesús, que en lo que va de mes, 129 incendios en Cantabria, de los cuales al menos 40 han sido provocados. Y una denominación común, una cosa común que en todos estos incendios provocados, y por lo que se sabe que son provocados, es porque se ha encontrado en la inspección ocular retardantes del fuego. Es decir, prenden, echan un retardante para que el fuego no se esparza con cierta facilidad, huyen y cuando han huido es cuando el fuego ya se empieza a expandir por todo. Y hay quien dice que debiera ser más dura la condena en estos casos. Hay algunos que incluso llegan a reincidir. Bueno, el cambio climático. Hay un informe que hemos conocido justo hoy. Habla de, ojo, niveles de lluvia récord. Se están pulverizando los máximos en agua acumulada en España en estaciones meteorológicas. Vean este informe que acaba de salir. Lluvias torrenciales, más frecuentes y más intensas. Los expertos señalan: deberemos irnos acostumbrando a este tipo de fenómenos. Cada vez se den más fenómenos extremos. Desde que la temperatura del planeta ha subido 1,3 grados, las regiones son un tercio más lluviosas. Y las lluvias un 11% más intensas, poniendo en riesgo a las personas y a las infraestructuras. Se va a caer la pared. Lo atribuyen directamente a las emisiones de dióxido de carbono, al cambio climático. Mira esto. ¡Buah! Son las conclusiones de un estudio realizado por científicos internacionales tras el tren de borrascas de alto impacto. Destacan el caso de Grazalema. En tan solo un día cayó más agua de la que se esperaba en todo el año. El cambio climático pulveriza todos los récords de agua acumulada. ¿Y qué va a ocurrir en las próximas horas, días? ¿Vuelve la lluvia o se mantienen los anticiclones? Martín Barreiro, cuéntanos el tiempo. La Dana sigue afectando al archipiélago canario con precipitaciones que están siendo intensas y que van a continuar en las próximas horas. Una vez que las lluvias vayan avanzando, también llegará la calima y, mientras tanto, el viento cada vez más fuerte. Esa calima que se está levantando ahora mismo en el continente africano se irá moviendo en los próximos días, fin de semana, al sur peninsular, y podríamos tener algunas lluvias de barro en el sur de la península. Lo que preocupa ahora son las lluvias de Canarias, siguen siendo fuertes, además en cortos espacios de tiempo se acumulan cantidades importantes. Hay avisos activados por tormentas con granizo y por lluvias en muchas zonas de Canarias. También por calima, como va a ir entrando, van a activarse los avisos de esa visibilidad reducida, de esa calima, y también de esa reducción de la calidad del aire. Y también, por supuesto, avisos por viento y oleaje, hoy amarillos, mañana suben a nivel naranja por viento de más de 90 kilómetros por hora. En el resto de España, lo más destacado son las nieblas en el Mediterráneo y un frente que llega por el noroeste, que nos traerá algunas lluvias, y seguimos con temperaturas altas para la época del año. Pues ya ven, tomen nota. Y entre tanto, oye, decenas de gallos y gallinas en las calles, en Torrevieja. Deben retirarlas, pero eso no ocurre en algunos casos y hay polémica. Vaya polémica, además con la alerta de gripe aviar. Se retrasa ese desalojo. Gallos y gallinas en las calles en Torrevieja. Vean esto y la polémica.
La gripe aviar impide la retirada de los gallos y gallinas de Torrevieja. Capturados 125 gallos y gallinas en Torrevieja. La alerta por gripe aviar retrasa los trabajos para retirar las gallináceas de las calles. Durante años, esta imagen ha sido el día a día de los vecinos. En todos los jardines, en todas las rotondas, aquí en Torrevieja hay pollos en todos los sitios. Yo no lo he visto en ningún lado y mira que he viajado. El ayuntamiento de la localidad consiguió una empresa para que gestionara a sus vecinos más curiosos. Ahora mismo se han retirado 125 gallinas de las calles y plazas de Torrevieja que no pueden ser llevadas hasta el refugio habilitado para ello. Es emblemático ya de Torrevieja, las gallinas aquí. El motivo, la alerta por gripe aviar. El consistorio tiene prohibido llevar a las aves hasta el refugio que está fuera del municipio por la alerta de la gripe aviar. De momento, el Ayuntamiento de Torrevieja ha habilitado un albergue animal para alojar a los gallos y gallinas retirados, pero el espacio es limitado, no caben todos. ¿Terminarán campando a sus anchas de nuevo las gallinas por Torrevieja? Pues ya ven, eso está ocurriendo. Por cierto, entre tanto, hay quien dice, hay oficios que se pierden, hay gente que los mantiene. Por ejemplo, en este caso, Andrea trabaja en el campo, ha optado por hacerlo. Tiene 23 años. Y vean cómo lo hace. Esto nos lleva a Aragón. Andrea, agricultora, ganadera. ¿Cuántos años tienes, Andrea? 23 años. 23 años y te dedicas a esto por vocación, por obligación. Completamente por vocación. Decidí un poco seguir la tradición familiar, pero darle también un enfoque distinto, y aunque decidí quedarme en la agricultura y la ganadería, también estudié ingeniería agroalimentaria y sigo estudiando para traer nuevas técnicas y aportar un poco de cambio en este sector que avanza como todos. Que también tenéis ganado. Correcto, tenemos 1.400 ovejas de raza aragonesa, una raza autóctona de la Comunidad de Aragón, y en nuestro caso son para producción cárnica porque nuestro producto estrella es el ternasco de Aragón. Estamos en plena aparición, tal y como la tenemos organizado nosotros. Ahora mismo, además, estamos en mitad de la aparición de este mes, y así que hay un montón de corderos cada día. Este tendrá una semana o 5 días. Esta cosita, una semana. Eres, Andrea, ahora mismo la unión de lo tradicional y lo nuevo. Necesitamos aprender de nuestros mayores, pero también unirnos a la ciencia y a la tecnología. Ese mono que se ha hecho famoso porque juega con otro de peluche. Bueno, pues esto ha llegado, tiene ya imitador en España, en Cantabria. María Molero, esa imagen, a ver qué ha pasado, cuéntanos. Pues les presento, él es Richard, o conocido ya como el mono Punch español. Es un mono que ha nacido en el Zoo de Cantabria, que ha sido rechazado por su madre al nacer y se ha criado, como ven, agarrado inseparable a este mono de peluche. Recuerda la historia del mono Punch, ese mono japonés que ya es viral en todas las redes sociales, porque le ha pasado lo mismo. También fue rechazado por su madre y se ha criado rodeado de este peluche inseparable. Bueno, pues que sepan que esta versión, nuestro mono Punch español, Richard en este caso, que es el que están viendo en Cantabria, pues ya se ha integrado con el resto de monos, así que un final feliz para nuestro mono aquí. Qué mono. Qué mono el mono, mira tú. Qué tierno. Bueno, vean lo siguiente, porque Constantino es el único vecino, además rima, además el alcalde, es el alcalde. Esto lo lleva a Torremochuelo, en Guadalajara. Hay censados como 6, pero de forma regular el que más está allí es él, y es el alcalde, Constantino. Esto está pasando también en localidades que se van quedando vacías. Pero ahí sigue, ahí sigue. Aquí en Torremochuela, en la provincia de Guadalajara, tan solo vive una persona. El alcalde es el que se encarga de mantener limpias las calles, de cuidar que no falte la luz o el agua en las casas. Nos cuenta cómo es vivir en un pueblo para él solo. Constantino, menuda iglesia. ¿Y aquí cuántas misas se hacen al año con un solo habitante? Solamente 3. En Semana Santa y una en agosto y otra en septiembre. ¿Usted es el alcalde del pueblo? Sí. ¿Salió de esta urna? Por supuesto. A ver, democracia total. ¿Que hay consultorio médico con un habitante? Viene solamente la enfermera cuando la necesitas. Sube a lo mejor una vez a la semana, nada más. Constantino, ¿cuánta gente vive a día de hoy aquí?
A día de hoy, vivir aquí yo solo. Para verano como unas 50 familias. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, de quién vivía aquí? En esa casa vivía un tal señor Mariano Caja y Tirsa. Aquí eran de mis padres. ¿Se acuerda de todos? De todos, sí. ¿Cuántos días puede estar usted aquí sin hablar con nadie? Yo puedo tirarme muchos días. Si no busco yo a la persona para hablar, es decir, a algún agricultor que venga, algún cazador. Son 6 empadronados. Sí. Usted es el alcalde y hay 2 concejales. Sí, mi preocupación es cuidar del pueblo. El pueblo tiene que estar como si tuviéramos 50 vecinos aquí. Barro las calles, lo que se llama un pueblo con vida, aunque no haya habitantes. Esto tiende a desaparecer, no solamente este pueblo, muchos pueblos de Castilla-La Mancha. Torremochuela, hay quien diría más vale solo que mal acompañado, pero sería bueno que hubiera más gente. Son pueblos que se están vaciando, ¿eh? Y es una pena, Gloria. Sí, porque además es una cosa, el pez que se muerde la cola, o sea, va quedando una persona que tiene un interés personal, solidario con su lugar de nacimiento, pero poco a poco físicamente esa persona irá perdiendo facultades. Y si a ese pueblo no va gente, no se monta la escuela, no hay un bar, pues al final queda absolutamente despoblado. Y las administraciones tienen mucho que ver con esto. Sin duda. Porque luego hablamos de incendios, luego hablamos de desforestación, luego hablamos de muchas cosas que se cuidarían si hubiera gente que pudiera sentarse en sus poblaciones de origen. Bueno, vean lo siguiente, porque este es el ejemplo de lo que es tradicional y a veces tiene auge, que es la comida de este tipo, que nos lleva a Galicia, a Pontevedra. Dicen, hay un auge de los platos de toda la vida. Vean esto con Vanessa García. ¿Por qué será? Saben bien. Perfecto, ¿para qué hora lo quieres? Vale, pues nada, en una hora venga a recogerlo. Falta de tiempo o ganas de llegar a casa con la mesa puesta, por eso ya no cocinamos, ahora compramos los platos ya preparados. ¿Nos hemos cansado de cocinar? Sí, mucho. La gente cada vez es más vaga en la cocina y le gusta pedir comida recién hecha. Porque aquí tenemos platos caseros, no son los platos envasados que encontramos en el supermercado. Lo hacemos todo, desde la tortilla de patatas, en este momento estoy haciendo fabada, estoy haciendo callos, estoy haciendo cocido. La cocina de toda la vida, de nuestras abuelas, de nuestras madres. Es más fácil esto que tener que cocinarlo en casa. Sí, sí, y créame que el precio es muy accesible y me agrada, ¿no? Me compensa venir porque es fresco, está caliente. Ves, fas 4 recaos, marchas en empresa que casi vas a correr, que non tens que facer. Mira, paras un momento, pides algo, sabes que vas a comer a gusto, que va a ser natural. ¿Quiénes demandan más este tipo de platos ya preparados? La gente joven. Tenemos un abuelito que cumple ahora 93 años y lleva 7 años con nosotros y le llevamos comida de lunes a lunes. Por cierto, una imagen, el asfalto se derrumba, van al volante. ¿Qué ha ocurrido, María Molero, esa imagen? Fíjense, porque estos 2 vehículos están parados en este semáforo y de un momento a otro se abre literalmente la carretera y son engullidos por este socavón. Ha ocurrido en esta carretera de Nebraska, en Estados Unidos. Lo ha grabado todo las cámaras de seguridad de la policía y fíjense, las personas que pasan en ese momento están intentando ayudar a los conductores de los 2 vehículos. Se abre literalmente de un momento a otro la carretera y engulle este gran socavón a los 2 vehículos. Afortunadamente, los 2 conductores tan solo han tenido heridas leves. Vaya imagen. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp.
+34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.